Ministro del Interior, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los colegas, al señor presidente del Consejo de Estado, al señor presidente del Consejo de la Judicatura, al defensor del pueblo, al presidente de la Cámara de Representantes. Presidente, como usted lo indicaba, el Ministerio del Interior es un ministerio que tiene una misión transversal. Y uno podría decir que si algo lo individualiza, es por un lado ser el Ministerio de los Derechos, de la participación, de la convivencia, la capacidad de liderar en un país de regiones, además, un diálogo incluyente dirigido a que haya buena política para que se fortalezca la democracia. Y en ese sentido, presidente, son básicamente cuatro las grandes líneas de acción que ha desempeñado el ministerio. Primero, presidente, una labor legislativa que no tiene antecedentes en la historia del país. El desarrollo legislativo más importante, no solo después de la Constitución del 91 por el número de leyes, sino por la calidad de las leyes. El cariz eminentemente social de lo que ha sido esta transformación a nivel normativo tiene su máxima representatividad en la ley de víctimas, en la ley de restitución de tierras. Pero al lado de ella, el haber podido trabajar en diversos sectores que estaban excluidos de la reglamentación de las posibilidades de transformación, como la ley de discapacidad, por ejemplo, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la ley de voluntariado, la ley de bomberos, en materia social la ley de vivienda. Son todos estatutos, presidente, que tienden indiscutiblemente a fortalecer esa parte de la justicia social que es un elemento fundamental de la seguridad. En materia de regiones, por ejemplo, presidente, porque si hay otra línea que ha sido un hilo conductor de su gobierno, ha sido la lucha contra la desigualdad en todos los niveles, contra la desigualdad política, contra la desigualdad económica, la desigualdad social y la regional. En materia regional sí que ha habido avances. La reglamentación en materia legislativa de lo que hizo la Constitución del 91 tuvo como un freno de mano, presidente, durante 2 décadas. En este gobierno se expidieron la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Distritos, la Ley de Áreas Metropolitanas. Estamos a puertas de la definición de un nuevo régimen departamental. En materia de modernización del Estado, de transparencia, de buen gobierno, es también muy nutrido el paquete, presidente. El Estatuto Anticorrupción, todas las normas que tienen que ver además con la sostenibilidad fiscal, para hablar de las normas contra la desigualdad en materia económica que se tradujeron en la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. En materia de modernidad, presidente, los compromisos a nivel internacional, a nivel de los tratados que han marcado esas posibilidades de expansión de mercado y de modernidad tan importante. Usted lo mencionaba, presidente, en materia de justicia, por ejemplo, aquí está presente el defensor del pueblo, 2 grandes leyes que se aprobaron el semestre pasado y que dan facultades extraordinarias al gobierno para de una vez por todas modernizar la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación a la luz de los desafíos del posconflicto, cuando Dios mediante se firme la paz, y frente a todos esos retos que traen esas 2 nuevas instituciones de cara a 2 décadas de ejercicio de la Constitución del 91. Lo segundo, presidente, los derechos de las minorías. Este es un ministerio que ha abierto en estos 3 años, bajo su liderazgo, espacios regionales de diálogo que no tenían antecedentes en el país. Las minorías étnicas, los indígenas, a través de la Mesa Permanente de Concertación, los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros han tenido espacios de participación, por ejemplo, en la discusión, en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Víctimas, algo que, repito, nunca se había dado en términos de diálogo social. Esos pactos con las minorías han sido fundamentales, además, no solo para el diálogo, sino para la muestra de resultados en diversos ámbitos. En términos de cifras, presidente, por ejemplo, a nivel de créditos educativos, para los estudiantes afrocolombianos son más de 3.582 créditos durante el año pasado, otro tanto durante este año. La creación de estructuras de participación de las minorías, presidente, que es un elemento fundamental para saber cómo es la arquitectura que uno monta para que se exprese en términos de voz y de pretensiones los derechos de las minorías en Colombia, ha sido fundamental. Yo recientemente estuve en Quibdó el viernes, cuando además levantamos el paro minero en el Chocó, inaugurando la asamblea departamental que nos va a llevar al gran congreso, al primer congreso de poblaciones afros y negras en Colombia, presidente, donde ojalá contemos con su presencia, que va a ser además un hito histórico, una celebración de los 20 años de la Ley 70 del 93, que abrió ese camino y que también estuvo en un congelador durante muchísimo tiempo. Con la participación de más de 2.800 mujeres en 17 departamentos del país, se formuló, por ejemplo, presidente, el programa de protección de los derechos
de mujeres afrodescendientes desplazadas. Allí hemos sido muy celosos en el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional. Se creó un observatorio contra la discriminación y el racismo. Por primera vez se tiene una política pública a nivel nacional en materia de la población LGBTI. Se han reducido en materia de consulta previa, que después podremos hablar de eso un poco más, los tiempos de 36 a 6 meses, y se han tratado de compatibilizar los derechos de las minorías con los grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo del país. En materia de derechos humanos, presidente, solo hemos tenido buenas noticias. Nos han sacado de todas las listas negras a las cuales estamos acostumbrados a ser de alguna manera calificados por los organismos internacionales. Y eso ha sido un resultado, presidente, de las políticas de su gobierno, de haber tenido la oportunidad de estructurar una gran política pública de derechos humanos, de los planes integrales de derechos humanos, que hemos además descendido a los niveles departamentales y municipales. Hemos instituido, presidente, por ejemplo, una mesa de garantías que hemos trasladado a todos los departamentos del país, donde tratamos de combatir la estigmatización, por ejemplo, contra los defensores de derechos humanos que venían estando siempre en la vera del camino y, por supuesto, condenados sin juicio previo en relación con su labor que representan frente al fortalecimiento de la democracia. La Unidad Nacional de Protección ha protegido más de 7.500 personas, en donde hay dirigentes, líderes de la oposición, representantes de las organizaciones sociales. Y eso no es un tema menor, presidente, porque la vida, la libertad y, por supuesto, la integridad de los dirigentes que están en esta nueva Colombia buscando espacios de participación ha sido fundamental y haya habido éxito en esa tarea. En materia de regiones, presidente, usted ha tenido no solo la oportunidad de liderar en múltiples ocasiones un diálogo directo con los gobernadores en el marco del Consejo de Gobernadores, de la Cumbre de Gobernadores, la relación con la Federación Colombiana de Municipios, con los diputados, con los concejales, al interior del ministerio hemos fortalecido el sistema administrativo del interior que busca precisamente avanzar en ese campo. Y termino, presidente, con los temas de seguridad y convivencia que son fundamentales, porque este ministerio ha fortalecido sus líneas de acción en el campo último que usted mencionaba, en la seguridad ciudadana. Son más de 450.000 millones de pesos, esto no tenía antecedentes tampoco en gobiernos anteriores, dedicados a la infraestructura, dedicados a la movilidad, dedicados a los sistemas de información, no solo trabajando en las capitales de los departamentos, en las grandes ciudades de Colombia, fortaleciendo la convivencia y la seguridad ciudadana, al lado de todas las estrategias de participación que particularmente se han dirigido, en el caso del Ministerio, a fortalecer la base de la democracia, que son los dirigentes comunales, los concejales, con cursos de capacitación y con un compromiso grande, presidente, con esa especie de sistema nervioso de nuestro sistema democrático, que es la participación ciudadana. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Y sobre esto último, creo que es importante resaltar que por primera vez un gobierno pone en marcha una política de seguridad y convivencia ciudadana. Es la primera vez que eso se realiza, se ha hecho con 24 ciudades, se viene adelantando en forma muy concertada y muy coordinada con los alcaldes, porque aquí también hay que resaltar que en el tema de la seguridad, sobre todo la seguridad ciudadana, los alcaldes juegan un papel muy, muy importante. Sin su concurso, sin inclusive su liderazgo, combatir la seguridad ciudadana es muy difícil. Y por eso estas políticas de seguridad ciudadana que hemos adelantado y las políticas que hemos puesto en marcha en 24 ciudades, pues creo que es un paso importantísimo en ese desafío de la seguridad ciudadana. Pero, ministro, hay muchas preguntas, su cartera abarca muchísimos temas y también uno que otro comentario. Un comentario que yo quiero hacer y también resaltar, tenemos la presencia del señor presidente de la Cámara de Representantes, es la legislación que se ha logrado en estos últimos 3 años. Realmente, cuando uno hace un análisis frío, objetivo, del número de leyes y de reformas constitucionales que han sido aprobadas, pero no tanto el número, sino la calidad, la trascendencia de esas reformas, ahí uno tiene que llegar a la conclusión de algo que a mí me enorgullece cuando dicen este ha sido tal vez el gobierno más progresista, más reformador en el buen sentido de la palabra, porque
no es simplemente reformar por reformar, sino reformar para lograr objetivos que ha tenido Colombia en su historia reciente. Aquí está el doctor Gómez Méndez, que conoce muy bien la historia. Nos comparan, doctor Gómez Méndez, con el doctor López Pumarejo, y me enorgullece muchísimo esa comparación que nos hacen cuando hacen el análisis frío de las reformas que hemos logrado. En esas reformas, por ejemplo, usted hablaba de las reformas para disminuir la desigualdad. Nos han acusado de ser un gobierno centralista. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Ministro, ¿por qué no resalta usted todo lo que hemos hecho para descentralizar y las leyes que hemos hecho aprobar que empoderan a las regiones, empoderan a los alcaldes y a los municipios y les dan mucho más juego, y que en lugar de centralizar, lo que hemos querido es descentralizar muchas de las actividades del Estado? Sí, presidente, arrancamos fundamentalmente de redefinir, ahí sí, toda la arquitectura jurídica de la descentralización. Hoy en día los municipios tienen reglas de juego claras, hoy en día las posibilidades de acceder a nuevas figuras de la descentralización para avanzar en la consecución de los fines de la descentralización es evidente. Nosotros, presidente, tenemos el orgullo además de haber logrado sacar adelante la ley de regalías, una ley que, como usted lo ha dicho muchas veces, presidente, todo el mundo apostaba que no iba a pasar en el Congreso y que constituye el factor, el patrón más importante de descentralización de los recursos del Gobierno Nacional. Y eso ha venido de la mano de una recuperación de espacios para los líderes a nivel local. Yo pienso, presidente, que el talante social de la agenda de este gobierno además ha impregnado necesariamente la descentralización, no se puede entender lo uno sin lo otro. La ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, en esa materia es un elemento fundamental para entenderlo. Y el diálogo que se ha dado con todos los dirigentes. Nunca antes hacíamos nosotros la estadística, presidente, el Ejecutivo a nivel nacional había tenido tanta interacción con los gobernantes a nivel departamental y a nivel municipal. Está claro que además toda la estrategia de participación está ligada a la descentralización, y la descentralización tiene que ser la marca de un gobierno donde, como hemos dicho muchas veces, se han logrado desbogotanizar muchas de las políticas públicas, ha habido presencia permanente del presidente de la República, los logros de los acuerdos para la prosperidad en términos de aportes específicos a los municipios, a los departamentos de Colombia, la novedad de los instrumentos, los contratos plan, los documentos COMPES, centrados en el desarrollo regional. Yo creo que todas son piezas, presidentes, de una figura que ha indicado que claramente se ha venido profundizando la descentralización, que tenemos que hacer muchísimo más, indiscutiblemente, presidente, pero creo que bajo su orientación y con la presencia además de los ministros, que ese ha sido otro objetivo de los últimos meses, permanentemente en las regiones, atendiendo las necesidades y atendiendo las solicitudes de los gobernantes a nivel territorial, pues hemos avanzado en esa agenda. Bien, eso es importante resaltarlo porque en efecto hemos querido descentralizar muchas de las actividades y empoderar, porque sabemos que el desarrollo y el buen gobierno no es posible sin tener en cuenta y empoderar a las regiones, a los municipios y trabajar coordinadamente con las diferentes instancias, niveles de gobierno. Un tema que le corresponde también al Ministerio del Interior en buena medida es el tema de las protestas sociales, lo que hemos dicho tantas veces. Este gobierno es un gobierno que respeta la protesta social. La protesta es parte fundamental de cualquier democracia, el tener la oportunidad y el espacio para desahogarse, para protestar, para reclamar, eso hace parte fundamental del funcionamiento, el buen funcionamiento de cualquier democracia. Pero todo tiene sus límites y hemos dicho, nosotros respetamos la protesta social, muchas veces hasta la estimulamos. Yo he participado en manifestaciones, en protestas sobre causas con las cuales estoy muy identificado, como presidente inclusive, pero todo tiene su límite y usted lo mencionaba, nuestra Constitución y nuestro deber ser es proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y cuando una protesta o cuando un grupo de ciudadanos comienza a vulnerar los derechos de otros ciudadanos, ahí es cuando
el Estado tiene que intervenir, y ahí en eso hemos dicho que seremos implacables. No podemos permitir que la protesta social se convierta en una forma de vulnerar los derechos del resto de los colombianos. Por eso los bloqueos y ese tipo de vías de hecho son totalmente censurables e inaceptables. ¿Cómo estamos en eso, ministro? ¿Cómo estamos? Cuéntele al país en este momento y cuál ha sido nuestra política en ese frente, porque es algo muy importante que la gente entienda cuál es la política y en qué estamos. Así es, presidente. En las 2 últimas semanas hemos tenido 2 grandes debates en el Congreso de la República, que es el escenario natural, además, para ventilar un tema de alto contenido político como es este. Como usted lo ha señalado, presidente, y es el esfuerzo que usted ha liderado, lo que hemos venido descubriendo precisamente por el talante social del gobierno es que si se trata de pretensiones sociales, si estamos enfrente a los mineros, a los campesinos, a los cafeteros, y las pretensiones son sociales, por supuesto las soluciones tienen que ser de carácter social, porque este gobierno tiene una agenda social bastante nutrida como para tener una capacidad de respuesta inmediata. ¿Qué ha venido sucediendo, presidente? Sobre todo en los casos extremos. En los casos extremos se han apoderado de la protesta social, lamentablemente, organizaciones o líderes con intenciones político-electorales que han tratado de capitalizar el espacio de la protesta social para buscar réditos electorales, lo cual es discutible sin duda desde el punto de vista de la responsabilidad política, que ese fue el debate que dimos la semana pasada en el Congreso. Y es una responsabilidad política que supone abrir un espacio que termina convertido en un escenario de confrontación, de ejercicio de la violencia, en la mayoría de los casos, como ayer lo documentó el Ministerio de Defensa en el caso del Catatumbo. Y para no ir más lejos, en el caso de acciones de los actores armados que han tratado también de irrespetar la protesta social y que han llevado en algunos casos a la inercia, como se vio en las últimas semanas en el Catatumbo. Este gobierno ha reiterado, presidente, y ayer en el final del debate, frente a alguna intervención de un senador, mencionábamos cómo una de las lecciones impresionantes de todo esto es la forma como hay que respetar la institucionalidad democrática. No hemos cedido a la tentación de la ultraderecha que nos ha dicho repriman, violen derechos fundamentales y frenen la protesta social. No hemos cedido tampoco a la tentación de la izquierda que nos ha venido diciendo es que el problema es un problema de la agenda social y de la incapacidad del gobierno para responder, porque ahí están las propuestas, están en el caso del Catatumbo, está el documento COMPES, está el documento que específicamente se construyó con los alcaldes de la zona del Catatumbo y todo el proyecto que usted presentó recientemente en la ciudad de Cúcuta, que esperamos cuando terminen los bloqueos, cuando termine la violencia, cuando termine la vulneración de los derechos de los colombianos, presentar ojalá en esa mesa de diálogo. Entonces, presidente, para la protesta social, para las inquietudes sociales, soluciones sociales, para quienes están aprovechando estos espacios para ejercer la violencia, por supuesto todo el peso de la ley. Y para los actores armados, usted lo ha dicho, pues que firmen la paz, que le pongan la cara a las víctimas y que dejen las armas. Yo creo que esa ha sido la línea de conducta. Simultáneamente, presidente, aquí se discutió con el Consejo Gremial Nacional y cada día avanzamos más en ese campo. Obviamente hay cosas que no se ven. Tenemos la estadística de 11 paros que se han podido desactivar en los últimos 3 meses. Seguimos en esa línea, refinando los instrumentos, mirando con lupa dónde se van un poco cocinando las hogueras sociales para poder apagar con herramientas sociales esas hogueras y que no se conviertan en incendios. Pero lo que es claro, presidente, es que en frente al ejercicio de la violencia, lo que logramos anoche, por ejemplo, en el Congreso, fue un repudio absoluto, un rechazo a los actores violentos que vienen irrespetando la protesta social. Si vienen más protestas sociales, esta es la democracia, la conflictividad social existe para solucionar ese tipo de problemas y tenemos las herramientas para hacerlo. Muy bien, presidente. Es muy claro, protesta sí, violencia no. Así, en eso se resume. Ministro, hay otro tema que tiene preocupado a mucha gente, que es de su resorte, es el tema de las consultas previas. Esto se ha convertido en un viacrucis, tiene paralizado a buena parte de los proyectos que están esperando que esas consultas se surtan, se han desarrollado todo tipo de mecanismos nuevos para participar en la consulta, que en lugar de ayudar a que se consulte, más bien es un palo en la rueda en el proceso. ¿Qué se está haciendo ahí para
atender ese reclamo, yo pienso que justificado de mucha gente que dice las consultas se están volviendo un problema serio en el desarrollo de muchos proyectos del país. Así es, presidente. La idea es hacer compatibles dos objetivos que además tienen por supuesto rango constitucional y un compromiso de este gobierno. Por una parte, la garantía de los derechos de las minorías, que ahí está, y por otra parte, la posibilidad de avanzar en los grandes proyectos a nivel de infraestructura de este país. Y lo hemos venido haciendo, presidente, de manera serena, de manera responsable con las comunidades, tratando de crear además las herramientas dentro de las comunidades, dentro de las minorías étnicas, particularmente dentro de las poblaciones negras y las poblaciones indígenas, que nos permitan disponer de una herramienta de consulta para lograrlo. Hemos simultáneamente trabajado, presidente, protocolos conjuntamente con esas comunidades que nos permitan ir definiendo las reglas de juego. La gran pregunta era, y otros países se han hecho esta pregunta, la han respondido de determinada manera y la práctica política los ha llevado a conclusiones como algunas de ellas que una ley necesariamente de consulta previa no es la panacea de todos los males. Casos como el caso de Perú, el caso de Chile, que recientemente han encontrado gran resistencia para la aplicación de la ley, han marcado en el caso nuestro la necesidad de trabajar unos protocolos a nivel interno dentro del Poder Ejecutivo, la posibilidad de ir avanzando con actos administrativos de la administración que tengan además la ventaja, la potencialidad de ir simultáneamente solucionando los problemas de los grandes proyectos. Tenemos identificados los grandes proyectos, presidente, los hemos venido trabajando, hemos venido destrabando esos procesos, hemos reducido los tiempos de la consulta previa, pero por supuesto los desafíos son cada vez mayores porque hacen parte, insisto, de la necesidad de un diálogo con las minorías, pero por supuesto también simultáneamente con la posibilidad de darle luz verde y de avanzar con rapidez en la consolidación de los grandes proyectos del país. Gracias, ministro. Y en materia legislativa, aprovechando la presencia aquí del señor presidente de la Cámara, el doctor Penagos, brevemente, ¿cuál sería, a su juicio, el desafío más grande o cuál es el programa legislativo que tenemos para este último año de gobierno? Presidente, de nuevo lo social aparece con toda la fuerza y eso quiero mencionarlo porque no solo tenemos ya los debates en el tránsito legislativo que está haciendo la Ley Ordinaria de la Salud, una ley tan importante para los colombianos después de la aprobación de la ley estatutaria que se dio en la legislatura pasada. Viene la definición de la reforma penitenciaria a cargo de la señora ministra de Justicia. Nos faltan 2 debates con todos los componentes sociales y por supuesto de política criminal que tiene esa ley, pero destacaría sobre todo el tema de la ley de tierras, presidente. Estamos en una encrucijada en donde hay que definir definitivamente cuál es el modelo agrícola, cómo vamos a hacer compatibles los derechos de los campesinos con los grandes proyectos también. Hay que mirar la experiencia internacional, hay que acertar, presidente, hay que mirar un poco hacia adelante en función del desarrollo económico del país, cuáles son las definiciones que hay que hacer y estamos a la espera pues, de la presentación de ese proyecto por el Ministerio de Agricultura. También, presidente, tenemos algunas otras normas importantes para la ejecución de políticas como la ley anticontrabando, la ley de minería ilegal, que es un elemento fundamental para seguir combatiendo el crimen organizado que se halla detrás de la minería ilegal y que ha sido un factor fundamental del diálogo con los pequeños mineros, con los mineros artesanales, entre ellos precisamente uno de los elementos que nos permitió levantar el paro minero el pasado viernes en el Chocó. Hay compromisos internacionales en materia de acuerdos, presidente, pero yo destacaría fundamentalmente, eso usted lo ha dicho, realmente no se trata de llegar de nuevo con una concepción maximalista en el último año de gobierno, bastantes normas hemos aprobado, las normas son como los huesos de un esqueleto que es la organización del Estado y lo que viene coetáneamente es el fortalecimiento de la musculatura de ese organismo que son las instituciones, la creación de una institucionalidad alrededor de todas las leyes que se han aprobado es nuestro desafío inmediato. Por eso los objetivos de esta legislatura se van a restringir a estas normas y más bien vamos a seguir trabajando, presidente, en la creación de la institucionalidad y de las políticas públicas que son las que le dan precisamente el músculo a la legislación. No, gracias, ministro. Y efectivamente, no se trata de una concepción maximalista en materia legislativa.
sino la calidad de las leyes, y lo que viene en proceso es suficientemente importante con lo nuevo que se va a presentar o se está presentando. Ahí hay un paquete legislativo muy, muy importante. Y yo diría que, como en muchos frentes, en 3 años hemos hecho mucho más de lo que normalmente se hace en 4. En este frente de la legislatura, sin duda alguna, por número y por calidad, hemos hecho mucho más en 3 años de lo que cualquier gobierno hace en 4 años. Y así podemos decir lo mismo en resultados de otras áreas, inclusive de las 110 iniciativas que presentamos en la campaña presidencial, 66% han sido ya cumplidas en 3 años, no en 4, y el resto está en proceso, y unas pocas no se van a poder cumplir porque no hay la capacidad legislativa o cambiaron las circunstancias y simple y llanamente esas iniciativas no son posibles, pero eso es un porcentaje muy pequeño. De resto hemos cumplido, repito, 66% de lo que prometimos, de los 110 puntos que prometimos en la campaña, y creo que esa es una forma de medir los resultados en estos primeros 3 años.